Bendiciones mis hermanos, feliz día, Dios les bendiga. Les habla Teo Hernández, hoy día para compartirles un capítulo, mis hermanos, de las Sagradas Escrituras, capítulo número 9 de Segunda de Macabeos. Abramos nuestro entendimiento, mis hermanos, para comprender el mensaje de Dios, que cada día el Señor nos habla a través de las Escrituras. No desechemos, mis hermanos, la palabra de Dios, leámosla cada que tengamos tiempo. No dediquemos todo el tiempo, mis hermanos, para otras cosas que no nos sirven absolutamente de nada, sino para conocer de Dios y entender sus mensajes que Él nos trae a través de las Sagradas Escrituras. Comencemos pues, mis hermanos, leamos este mensaje de hoy día. Si gusta ahí en su casa, saque también su Biblia y leamos todos juntos la palabra de Dios. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por ese entonces, Antíoco estaba regresando, muy humillado, de las regiones de Persia, pues había ido a una ciudad llamada Persépolis, y como intentara robar el templo y someter la ciudad, la muchedumbre se amotinó. Los habitantes del lugar tomaron las armas y derrotaron a Antíoco, el que se retiró sin gloria. Cuando estaba en la región de Ecbatana, se enteró de lo que había ocurrido con Nicanor y con el ejército de Timoteo. Loco de rabia, pensó hacer pagar a los judíos la audacia de los que lo habían obligado a huir. Ordenó pues al conductor de su carro que continuara sin parar para llegar lo más pronto posible, pero la venganza del cielo lo perseguía, pues en su orgullo había dicho: en cuanto llegue a Jerusalén, convertiré a esa ciudad en la tumba de los judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que lo ve todo, lo castigó con una llaga incurable y horrible a la vista. No acababa aún de pronunciar esas palabras cuando contrajo un malestar a los intestinos, sin esperanza de curación, con agudos dolores al vientre. Era eso muy justo, porque había desgarrado las entrañas de todos en medio de suplicios crueles e increíbles. No disminuyó con eso, sin embargo, su insolencia y, repleto siempre de orgullo, avivó más aún el fuego de su cólera contra los judíos, ordenando que se acelerara la marcha. De repente cayó de su carro, y fue tan violenta la caída que se dislocó todos sus miembros de su cuerpo. Poco antes se consideraba un superhombre, listo para dar órdenes a las olas del mar o para pesar en una balanza la masa de las montañas. Ahora estaba tirado en tierra y tenían que llevarlo en una camilla. Entonces resplandeció a los ojos de todos el poder de Dios. Del cuerpo de ese impío, que aún estaba vivo, salían los gusanos. Sus carnes se desprendían a pedazos en medio de atroces dolores, y el hedor de la podredumbre que salía de él molestaba a todo el ejército. Debido a esa hediondez insoportable, nadie podía ahora estar cerca de aquel que antes parecía tocar los mismos astros del cielo. Entonces, en medio de sus terribles sufrimientos, comenzó a volver de su orgullo y a reconocer su condición bajo el castigo divino que a cada momento redoblaba sus dolores. Como ni siquiera él mismo podía soportar ya su propia fetidez, reconoció: es justo someterse a Dios y, siendo mortal, no igualarse con la divinidad. Ese hombre impuro hizo entonces un voto al Señor, que ya no tenía piedad de él. Hablando de esa ciudad santa, a la que quería llegar pronto para arrasarla y convertirla en tumba de sus habitantes, prometió que la declararía libre. Prometió igualar con los atenienses a esos judíos que, hacía unos momentos, no consideraba dignos de sepultura, y los entregaba a ellos y a sus hijos como alimento de las aves de rapiña y de las fieras salvajes. Prometió adornar con las más hermosas ofrendas el templo santo que había antes saqueado, devolverle con creces todos los objetos sagrados y pagar con sus propias rentas los gastos de los sacrificios. Más aún, prometió que sería judío y que recorrería todos los lugares habitados para proclamar la omnipotencia de Dios. Pero sus sufrimientos no se calmaban, porque se había abatido sobre él el justo castigo de Dios. Entonces, viéndose en una situación desesperada, escribió a los judíos esta carta, que más parecía una súplica y que estaba redactada así: el rey y general Antíoco saluda a los judíos,
sus excelentes ciudadanos, y les desea salud y felicidad perfecta. Tendremos una razón más de confiar en Dios si ustedes y sus hijos están bien y sus negocios prosperan, pues recuerdo afectuosamente las señales de honor y bondad que recibí de parte de ustedes. Al regresar de las regiones de Persia, he contraído una cruel enfermedad, por eso he creído conveniente preocuparme del futuro de ustedes en todo. No es que me desespere de mi situación, pues aún tengo esperanza de salir de esta enfermedad, sino que pienso en mi padre que designaba a su sucesor cuando salía de expedición a las provincias lejanas. Él quería que en caso de una desgracia imprevista o de una mala noticia, la gente del reino no quedara desconcertada, sino que supiera a quién le correspondía el gobierno. También me doy cuenta que los príncipes establecidos sobre las fortalezas del reino, estimando la ocasión, y están al acecho de todo lo que pueda ocurrir. Por eso, he designado como rey a mi hijo Antíoco. Más de una vez cuando tuve que ir a las provincias lejanas, lo he recomendado a la mayoría de ustedes, y le he escrito respecto a ustedes la carta reproducida más abajo. Les pido pues, y les suplico, que se acuerden de los beneficios que han recibido de mí, todos ustedes o algunos en particular, y que sigan siendo benevolentes conmigo y con mi hijo. Estoy cierto que el continuar con moderación y humanidad mi política respecto a ustedes, y que se mostrará benigno con ustedes. Así fue como ese asesino, ese blasfemo, pasó por terribles sufrimientos, tal como se los había hecho experimentar a otros antes de morir de una muerte miserable en una tierra extraña en medio de las montañas. Filipo, su compañero de infancia, ordenó que trasladaran su cuerpo. Luego se refugió en Egipto, al lado de Ptolomeo Filométor, porque temía al joven Antíoco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, podemos encontrar en este capítulo la manera de actuar de Dios. Cómo nosotros, como seres humanos, a veces nos creemos superhombres que podemos dominar al mundo entero, como le sucedió a este rey. Este rey se le hacía tan fácil ir y destrozar a todos los judíos. Fíjense bien lo que se decía en su pensamiento, que iba a convertir esa ciudad en la tumba de los judíos. Algo que a Dios pues no le agradó absolutamente nada, y por eso lo castigó con esa enfermedad tan terrible, de la cual él sufría tanto, que al final de cuentas él se imaginó que Dios había sido el que lo había estado castigando, y por esa causa es que comienza a escribirles cartas a los judíos, pidiéndoles perdón y haciéndoles ver que les iba a regresar todas las provincias y les iba a hacer bien. En vez de hacerles mal, les iba a hacer el bien. Dios actúa de esta manera, mis hermanos, y humilla a aquella persona o a aquel que se quiera sobrepasar con algunos ciudadanos solamente por creerse más y por hacerse más grande. Dios no permite eso. Dios rebaja a todo aquel que se enaltece. Muchas veces aquí entre nosotros nos encontramos con personas que porque viven muy bien, tienen trabajos que ganan bastante dinero, tienen unas casas muy hermosas, unos autos muy hermosos, y solo por eso se creen que ya ni siquiera deben de hablarles a las demás personas que están más abajo de ellos. Eso es algo, mis hermanos, que yo he mirado en muchas personas. Pero Dios se encarga de rebajar a todos aquellos que se creen más grandes, porque Dios sobaja a todas aquellas personas que son así, y enaltece a todos aquellos que ni siquiera andan diciendo nada, que tienen o que no tienen. No debemos de ser así, mis hermanos, porque Dios nos hace ver lo que somos en este mundo, que al fin de cuentas no somos nada. A este rey lo terminó por completo, perdió su vida por esa causa, por creerse más que los judíos y creerse más que otras naciones. Ya él había tratado de sobajar a una ciudad, simplemente que los ciudadanos se armaron y lo sacaron fuera. No tuvo gloria en ese lugar. Y cuando eso le sucedió, quiso desquitarse con los judíos. Pero los judíos, que tienen a un Dios en el cual ellos creían, y que Dios siempre estaba cuidando de ellos, Dios ya los había perdonado. Dios
ya había olvidado todos sus delitos, todos sus pecados. Y entonces, cuando Dios se olvida de eso, cuando Dios olvida lo que aquel pueblo había cometido de maldad, porque eran muy malvados, de repente cambiaban y se olvidaban de Dios. Pero cuando ellos regresaban a Dios, Dios los cuidaba, los protegía y no permitía que hubiera otro rey que viniera a su ciudad y quisiera hacerles destrozos, porque Dios era el que los cuidaba. Mis hermanos, cuando Dios cuida a alguien, así hagamos lo que hagamos en su contra, no vamos a poder con esa persona, porque Dios cuida de él. Así es que mejor comportémonos bien, busquemos de Dios y seamos sus seguidores, porque Dios es el hacedor de todos y con Él vamos a regresar un día. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día y pensemos en esto, porque Dios nos espera con los brazos abiertos. Bendiciones.